casco un poco. Este es el casco que llevan los ingenieros, ¿vale? O sea, tengo que dar aquí, ¿no? Sí, es más fácil. Bueno, pues soy ingeniera, ahora se llama ingeniería civil, pero antes se llamaba ingeniería de caminos, canales y puertos. ¿Quién me puede decir qué es un ingeniero? ¿Alguien lo sabe? A ver. ¿Yo? ¿Qué hace un ingeniero? ¿Fabrica cosas? Fabrica... Pues puede, pero no es lo normal. O sea, ¿qué cosas te refieres? ¿Y qué te refieres con fabricar cosas? Pues... no sé. O sea, que tú piensas en hacer algo y tú lo construyes. O sea, vale. Construir cosas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Pues no sé, casa, no. Casas, parques, no sé. Más gente. Puentes. ¿Puentes? ¿Quién ha hecho puentes? ¿Y tú qué has dicho? Coches. Coches también, es otro tipo de ingeniero, ¿vale? El ingeniero civil se encarga de diseñar, o sea, de pensar cómo hacer, de construir todas esas obras que vemos cuando nosotros vamos, por ejemplo, en coche. ¿Por dónde vamos? Por una carretera, ¿no? Pues, por ejemplo, los ingenieros civiles diseñan y construyen carreteras. ¿Qué más hacen los ingenieros civiles? Seguimos con el coche y podemos pasar por un puente, ¿vale? Los puentes también ¿veis? Construyen carreteras o diseñan carreteras, ¿vale? ¿Qué más hacen? Puentes. Esto es muy difícil, ¿eh? Imaginaos lo que hay que pensar para hacer que este puente no se caiga, ¿eh? Y mira qué bonito es este puente, que es súper chulo. ¿Qué más hacen los ingenieros? Pues, por ejemplo, túneles. Si tenemos una carretera y queremos pasar al otro lado, pero nos encontramos con que hay una montaña, ¿qué hacemos? Intentando no destrozar mucho la montaña, hacemos un pequeño agujero, ¿vale? Para poder pasar con el coche. ¿Vale? ¿Qué? Que no tan pequeño porque el coche es grande. Bueno, sí, no tan pequeño, pero vamos, intentamos no hacerle mucho daño a la montaña, ¿vale? ¿Qué más hacen los ingenieros? Pues también, por ejemplo, diseñan y construyen puertos. Aquí en Santander, por ejemplo, el puerto de Santander. Diseñan y construyen todas las estructuras que protegen, ¿vale? Que nos protegen en la costa. Por ejemplo, aquí tenemos una carretera que está muy cerca del mar, ¿vale? Entonces el mar, las olas, etcétera, pues puede ir, digamos, destruyendo un poco toda esta zona de aquí y llegar hasta la carretera. Entonces nosotros lo que tenemos que encargarnos es de ver de qué manera podemos proteger esta carretera. Aquí, por ejemplo, ¿veis que está protegida con rocas? Sí. Bueno, pues eso también lo hacen los ingenieros civiles. La ingeniería civil es todo aquello que veis cuando salís a la calle, todas las obras que nos permiten comunicarnos, por ejemplo, por carretera, por tren, ¿vale? Todas las vías férreas y todo eso también lo estudian los ingenieros civiles y todo eso que os he dicho, ¿vale? Y dentro de esa gama, luego hay un montón de otras cosas que se pueden hacer, que ahora os lo voy a contar. Bueno, pues yo me especialicé en la ingeniería de costas. ¿Puedo volver atrás de aquí? No, vale, no pasa nada. Yo me Pero te lo doy especialicé... para atrás si No, quieres. no pasa nada. Bueno, verás. ¿Qué es lo que hice yo? Yo me especialicé en este área de la ingeniería, que es todo lo que tiene que ver con el mar, ¿vale? Con todo lo que pasa en la costa y cómo nos protegemos de la costa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que... Cuando nosotros vamos a la costa, ¿qué es lo que vemos? Vosotros vais a la playa y ¿qué veis? Arena. Arena y agua. ¿Pero qué hace el agua? Olas, ¿vale? Las olas son muy importantes. Hay que pensar qué tipo de olas tenemos para ver de qué manera voy a poder protegerme de las olas, ¿vale? Pero también están otro tipo de procesos físicos que ocurren en la costa, como son las mareas,
o como son las corrientes, ¿vale? Los ingenieros tienen que saber un montón de esas tres cosas, de olas, de mareas y de corrientes, para poder diseñar bien la estructura que queremos. O sea, el puerto, esto que son olas, esto lo conocéis, ¿verdad? El somo. Pues todas estas olas tenemos que ver si son grandes, pequeñas, con qué fuerza vienen, para luego poder hacer la obra civil que queremos. ¿Esto qué queréis? Esto es el Sardinero también. ¿Esto está en marea baja o en marea alta? Baja. Baja, ¿no? Porque mirad, esto ya está en marea alta, ¿verdad? ¿Veis la diferencia? Que sube un montón el nivel del agua, ¿verdad? Pues eso hay que tenerlo en cuenta para luego poder construir el puerto más alto o más bajo. Porque si lo que queremos es protegernos del mar, tendremos que ver cómo funciona el mar para luego poder protegernos, ¿vale? Entonces, bueno, yo estudié aquí, en la Universidad de Cantabria hay una escuela muy buena, que es la Escuela de Ingeniería Civil, creo que es ahora, ¿vale? Estudié aquí en Santander y me especialicé en esto, en estudiar todo el tema de las costas. Y luego, como a mí también me gustaba mucho viajar y vivir en otros países, pues me fui a estudiar más a Estados Unidos. Y allí estuve también investigando un montón sobre todo este tema de la ingeniería de costas, ¿vale? Uy, perdona. Voy a apagar esto. Ya, perdona. ¿Qué es lo que hice cuando estaba allí? Pues una de las cosas, por ejemplo, que estudié mucho fue los huracanes. ¿Por qué creéis que estudié los huracanes? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos con la contaminación son muy frecuentes. Sí, en Estados Unidos hay muchos huracanes, pero en muchos sitios hay huracanes, ¿eh? ¿Pero sabéis por qué lo estudié yo? Porque, bueno, ¿todo el mundo sabe lo que son los huracanes? Sí. ¿Sí? Son unos... A ver si creo que tengo una foto. ¿Veis? Son unas cosas así redondas que tienen mucho viento, ¿verdad? Que se van desplazando de un lado para otro, ¿vale? Con unos vientos muy fuertes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con los huracanes? Que con esos vientos lo que hacen es que se hagan unas olas muy grandes y además que suba mucho el nivel del agua. ¿Qué pasa con eso? Que si nosotros estamos pensando en el mar y estamos pensando en la obra que yo voy a construir un puerto, ¿vale? Pues claro, tengo que pensar que si viene un huracán, van a venir unas olas mucho más grandes, va a subir mucho el nivel del mar y entonces voy a tener que hacer esa obra un poco más alta, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que yo estudié en Estados Unidos, ¿vale? Luego os cuento más sobre huracanes. Luego me fui a trabajar, después de trabajar en Estados Unidos, me fui a trabajar a Holanda. Y Holanda, no sé si sabéis, es un país que está en el norte de Europa. Es un país que tiene una característica, y es que la mayor parte del país, o bueno, una gran parte del país, está por debajo del nivel del mar. ¿Sabéis qué quiere decir eso? ¿Es subterráneo? Muy bueno. Los holandeses viven en una zona que lo que es la tierra donde estamos nosotros, a lo largo del tiempo se ha ido hundiendo. Han tenido que irse protegiendo, creando un montón de estructuras que se llaman diques para protegerse del mar. Cuando vais a Holanda veis un montón de diques. Si alguna vez vais de viaje ya os fijaréis, ¿vale? Entonces los holandeses saben mucho de qué hacer para protegerse del mar. Tienen una serie de laboratorios, porque los ingenieros también tienen laboratorios, no solo son los médicos y los biólogos, etcétera, ¿vale? Tienen, por ejemplo, esto sería un laboratorio. Es un laboratorio en el que hay un canal muy largo, de pues un par de kilómetros por lo menos, en el lo que se hace es, se hacen olas, se producen olas, ¿vale? Pero un poquito más pequeñitas de lo que serían en realidad, ¿vale? Entonces se estudia qué pasa con esas olas, qué les pasa si queremos construir algo, qué pasa con esas olas, ¿vale? Luego hay otros, ¿veis? ¿Veis qué olas se crean? Pero esto teóricamente no es la ola de verdad, sino es una ola que se hace un poquito más pequeña.
Luego hay otro tipo de canales que son más pequeñitos donde se estudia la ola un poquito más pequeña. Todo eso lo hacía yo en Holanda. Entonces te tienes que hacer un montón de cálculos matemáticos para ver de qué manera puedo crear esta ola tan pequeñita y qué voy a estudiar. Otra cosa que hacía yo aquí en Holanda, en una piscina súper grande, ¿vale? Hacíamos nuestro dique, nuestro puerto, lo construíamos en una escala más pequeñita, ¿veis? Con piedras que serían en realidad pues unas rocas muy grandes, pero que nosotros lo hacíamos con piedras pequeñitas y les poníamos unas olas pequeñitas y veíamos qué les pasaba a estas piedras cuando venían las olas. Las pintábamos de diferentes colores porque así se iban generando olas con unas palas que se mueven a un lado de la piscina, las palas se mueven de una manera y van generando olas. Y entonces, dependiendo del color que se cayera, porque las olas lo que hacían era que se cayeran las piedras, algunas. Entonces sabíamos de qué parte de la estructura se caían las piedras y así podíamos pensar que esa parte de la estructura tendríamos que hacerla un poco más fuerte. ¿Vale? Vale. Pues después de Holanda me fui a trabajar al Caribe. Me fui a vivir a Jamaica, ¿vale? Jamaica, mirad, este es el mapa del mundo, no sé si lo conocéis todos, ¿vale? El Caribe es esta zona que hay aquí, entre Norteamérica y Sudamérica, ¿vale? Que hay un montón de islas, y una de ellas se llama Jamaica, esta pequeñita de ahí. Todo eso es el Caribe, ¿vale? El mar Caribe, ¿vale? Y Jamaica es esta pequeñita que hay. Pues me fui a trabajar a Jamaica y estuve haciendo un montón de proyectos por todas estas islas de aquí, ¿vale? Esta es Cuba, Jamaica, esta es la isla española, que está la República Dominicana y Haití, ¿vale? ¿Vale? Y entonces aquí, por ejemplo, hacía proyectos, mira, yo diseñé este puerto deportivo, ¿vale? Hacía varios proyectos, ¿vale? Voy a pasar un poco más rápido, ¿veis? De playas, etcétera. Pero ¿qué fue incluso buceaba para poner instrumentos para medir las olas, ¿vale? Qué bonito, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que cuando viví en Jamaica y en el Caribe me di cuenta de que estos países todos los años, ¿vale? Les llegan un montón de huracanes. ¿Y qué pasa con los huracanes? Pues fijaos, este huracán se llevó, porque cuando hay huracanes hay mucho viento, llueve mucho, se llevó un puente por delante. Fijaos, aquí se llevó un puente y una carretera, por todo el agua que traía el río. Y fijaos qué inundaciones. ¿Veis? Esta carretera también se ha roto por un huracán, porque llueve mucho, hay muchos vientos y si no se construyen bien las cosas, se rompen. Bueno, pues yo lo que decidí en ese momento es que me iba a dedicar a ayudar a estos países a que pudieran hacer mejor las cosas para protegerse frente a estas amenazas naturales que pueden ser los huracanes, los terremotos, etc. ¿Vale? Y aquí lo voy a dejar, pero no os creáis que hay que irse tan lejos, ¿eh? Porque mirad, ¿qué es esto? Mirad hasta dónde llegó alguna de los temporales que hemos tenido, hasta dónde ha llegado el agua, ¿eh? Y fijaos los destrozos que hacen los temporales, ¿vale? Bueno, pues porque les dé un poco tiempo, Beatriz, a preguntaros. Vale, tú me has dicho 20 minutos, pues... Un cuarto de hora cada una, pero vale. Preguntas, ¿vale? Vale. Bueno. ¿Qué preguntas, chicos? Hacemos una ronda. Empezamos por allí. Vale. Pablo. ¿Os gusta vuestro trabajo? Sí. Ay, me encanta. Ojalá pueda llegar a vivir de esto. Para que te paguen. Ojalá me paguen. Aunque sea la casa. ¿Y de pequeñas os sabría, y de pequeñas de qué pensabais que ibas a ser? Pues yo la verdad no lo tenía muy claro, sinceramente. A mí me gustaban mucho las matemáticas, la física, todo lo que tenía que ver con las ciencias me gustaba mucho. Entonces, bueno, pues elegí ingeniería y luego, dentro de lo que es la ingeniería típica, que puede ser construir todas estas obras, pues yo me desvié un poco y me puse a estudiar
los fenómenos naturales que producen este tipo de desastres. Yo, pues aunque parezca mentira, de pequeña era así. Entonces creo que cosas deportivas no, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, cualquier cosa que tenga que ver con el deporte es conmigo. O sea, me da igual. Pues mi hermana y su novia iban al rugby. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Al TRS o al Independiente? Pero mi hermano ya no está. Puede ir a un partido así porque está estudiando y pues su novia que se llama Carla, pues también creo que sigue yendo. José Luis. ¿Estáis contentas con vuestro trabajo? Sí, yo estoy muy contenta. Hombre, no es mi trabajo, pero sí, o sea, me encanta. Mientras disfrutes de lo que hagas. Elena. Si no trabajaseis en eso, ¿en qué os gustaría trabajar? Pues yo creo que, fíjate, me hubiera puesto a estudiar algo relacionado con la antropología y el comportamiento humano. Creo, porque es que yo miro a nuestro alrededor y veo gente y digo, uff, ¿esto por qué hará esto? ¿No? ¿De dónde viene esta forma de hacer las cosas? Un poco entre una mezcla de antropología y psicología. Yo no lo sé. Por lo que tengo en casa, yo creo que sería profesora. Isma. Pues yo llevo casi 20 años. Yo entrenando Power sobre 3 años y rugby he empezado hace no mucho, medio año aprox. Lidia. Pues los padres os apoyaron en vuestro trabajo o afición. Sí. No. No te salgas, ven, ven. No le gusta que haga pesas y tampoco le gusta el rugby. Pero lo respeto. Pero poco a poco se va introduciendo y va viendo los partidos por internet. ¿Sabéis lo que es lo importante? Lo importante es que vosotros estéis convencidos de que os gusta algo y de que lo queréis hacer. Porque si os gusta vais a ser muy felices haciendo lo que además vais a poder convencer a alguien de que vais a poder trabajar de ello. ¿Sabes? Es importante que no os fiéis de lo que nadie os diga que tengáis que hacer lo que a vosotros os guste, de verdad, pero hay que trabajar, ¿vale? Hay que esforzarse porque nada viene así de un día para otro, ¿vale? Vamos por aquí, que tenemos un Sí. par de preguntas más. Daniela. Pero, ¿qué pasa si nos separamos de nuestros padres en los huracanes? Bueno, en los huracanes lo mejor es no separarse de tus padres. Lo mejor es resguardarse en una casa que esté bien construida, ¿vale? Y si estás dentro de una casa, yo he pasado varios huracanes y he estado dentro de casa y no me ha pasado nada. Los problemas suelen tenerlos aquellas personas que están muy cerca del mar, por ejemplo, o que salen a la calle cuando está pasando el huracán y entonces les lleva el viento. Pero si tú estás en casa con tus padres, no te pasa nada. A mí lo que más me gusta es que hay mucha gente en el mundo que tiene muchos problemas de todo tipo, pero en concreto tiene unas situaciones muy difíciles relacionadas con este tipo de eventos, con los huracanes, con terremotos, con deslizamientos de tierra, con un montón de fenómenos de la naturaleza que no podemos controlar. Y a mí lo que me gusta es que puedo, de alguna manera, ayudar a esas personas a adaptarse mejor a esos fenómenos naturales. Yo pues el trabajo en equipo, que individualmente puedes que seas súper bueno, pero al final en este deporte somos 15 personas, o sea, tienes que hacer sí o sí migas y confiar en la persona en que tienes al lado. Y yo creo que va a ser la última. ¿Cómo se os ocurrió trabajar en lo que estáis trabajando ahora? Pues yo empecé a estudiar ingeniería, sabía que me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con el mar, pero tampoco sabía nunca que me iba a acabar dedicando a estudiar fenómenos naturales tan intensos. Es un poco, yo creo que tú eliges una carrera y luego hay un montón de cosas a lo largo de la vida que te ayudan a elegir tu propio camino dentro de la carrera que estás
dentro de lo que estás estudiando. Yo creo que desde que empecé a realizar pesas con un objetivo muy definido, me empezó a enganchar muchísimo y al querer siempre más y más y más es lo que te motiva y desde el principio tú crees, nunca vas a pensar, por ejemplo, que lanzando solamente la barra olímpica vas a llegar a competir, pero vas metiendo peso, peso y peso, van pasando los años y te vas planteando el poder llegar a competir de ello. Y de eso pues llegué al rugby y pues, lo mismo. Olimpia, nos despedimos un poquitín en nombre de todos. Sí, bueno, pues en nombre de todos nosotros os queremos dar las gracias por haber usado el entrenamiento, vuestro trabajo, para venir a contarnos esto y que a todos nos ha gustado mucho. Gracias. Muchas gracias.